Buenos días con todos. Hoy, 27 de noviembre del 2025, tenemos la grata presencia del licenciado Augusto Dávila del MINSA, quien nos va a compartir sus experiencias, su conocimiento en relación a las comunicaciones en desastres. ¿Por qué hemos elegido este tema? Porque nos permite coordinar la respuesta en caso de emergencias masivas, en casos de desastres, y salvar vidas a través de las alertas tempranas, mantener conectada a la población afectada con los servicios de salud, ¿no? También facilitan la coordinación entre los diferentes servicios de emergencia de los diferentes hospitales y ayudan a la población a recibir información crucial y a solicitar ayuda y permiten la toma rápida de decisiones basadas en información actualizada. Bien, sin más que decir y agradeciendo la presencia del licenciado Augusto Dávila, procedemos con la presentación. Adelante, licenciado. Muy buenos días con todos. Mi nombre, como ya lo dijo Augusto Dávila Camargo, yo nazco prácticamente con la Oficina de Defensa Nacional, que era antiguamente, desde su creación, con el doctor Ciro Ugarte Casafranca, quien nos representa en lo que es emergencia y desastre en Latinoamérica, está en Washington, y prácticamente es asesor en el tema. Bien, él fue quien me trajo a esta oficina. Y el objetivo desde entonces era justamente crear, fortalecer el sistema de comunicación, ¿no? Que era el primer objetivo. El segundo objetivo, crear una base de datos a través de una red, ¿no? En la cual se constituyó en base al apoyo del debido tiempo de la PPR 68 para que todos los CEMET tuvieran sus equipos de radiocomunicación. Y se logró ese objetivo porque la mayoría de los CEMET espacios monitoreados ahora a tener con esos equipos como respaldo, ¿no? Para la comunicación para casos de emergencia o desastres. Bien, este, este es el más o menos, este es un curso básico, vamos a trazar, en este caso es una charla virtual, ¿no? Y en todo caso pueden visualizar los puntos principales, son los sistemas de radiocomunicación en el sector salud, diferencias entre las estaciones base, ¿no? Que es importante saber que una estación base, en qué es diferencia de una móvil y de una portátil. Las partes elementales de un sistema de radiocomunicación, es elemental saberlos, y los sistemas irradiantes a qué se refieren, y los códigos de radiocomunicación que se utilizan, y acá la herramienta de lo que es la matriz radial en VHF y HF. Esta herramienta, si bien es una herramienta en Drive, es el respaldo porque mediante ello se saca un muestreo estadístico de los reportes o de la operatividad de los sistemas de radiocomunicación, que en este caso acá en DGR se maneja. Al menos lo que es OCA 99, que es el indicativo propio de DIGER en la central misma de DIGER, que está en San Felipe, no en Minsa, sino en San Felipe, manejamos la matriz. Bien, proseguimos. La red de comunicaciones, propiamente dicho, tendríamos que doblarlo en dos puntos, ¿no? ¿Qué es la radiocomunicación y qué es un radio de dos vías? La red de comunicación prácticamente es la tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante la modulación, basado en una frecuencia o amplitud de la misma. Y esto a través de las ondas electromagnéticas que se radian a través del espectro. Estas son ondas que requieren prácticamente un medio físico de transporte. En cuanto a estos medios físicos de transporte, se refiere a los equipos de comunicación en sí, ¿no? Que comprende básicamente cuatro partes que ya vamos a hacer un poquito más adelante. Lo que es el sistema irradiante. Y cuando hablamos de sistema irradiante, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con antenas, ¿ya? Antenas. Y lo que es el mundo de antenas y antenas, hay una variedad de antenas, ¿no? Modelos para sistemas diferentes, pero en realidad es un mundo de antenas. Entonces, se refiere a eso, a lo que es sistemas irradiantes. Y a los equipos en sí, que son los radiotransmisores receptores, los equipos en sí que pueden ser en diferentes sistemas también, en VHF, HF, UHF, ¿no? Y, y otros sistemas que también lo vamos a ver más adelante en una tablita. Son sistemas, pero al fin son equipos radiotransmisores receptores. ¿Qué implica que lo que quiere decir radiotransmisores receptores? Que quiere decir que son equipos que transmiten y recepcionan una señal. Transmite una señal, ¿no? Y también recepcionan la señal. O sea,
puedo escuchar la otra parte que me está reportando alguna información. Y todo esto se propaga prácticamente a través del vacío, en este caso a través del espectro electromagnético. ¿Qué es una radio de dos vías? Justamente también tiene relación con lo antedicho. O sea, radio de dos vías quiere decir de que prácticamente hay una ida, que es la salida de la comunicación, o la emisión, que es la misma, y hay una recepción. O sea, son equipos de dos vías. Y también se entiende de otra forma también, que de repente el equipo en sí, que puede ser tanto portátil, móvil o base, puedan ser de dos vías, tanto digital o tanto análoga, ¿de acuerdo? Generalmente en cuanto a este punto me detengo lo que son equipos de comunicación análogas, ya están en otros países desfasados. Lamentablemente acá en el Perú estamos bien atrasados en este campo, o no se ha podido avanzar por de repente desconocimiento de las altas autoridades, eh, a una falta de prácticamente de información, ¿no? Y poco que se ha descuidado y nos hemos quedado todavía en la época de, como quien dice, televisores a tubos. Pero en otros países esto ya ha cambiado, todo es ahora digital. Entonces, al hablar de equipos dual, en este caso que también se podría decir equipo de dos vías, estaríamos hablando de equipos que cuentan con sistema análogo y sistema digital. ¿De acuerdo? Eso sería. Ahora, generalmente los equipos de comunicación utilizan el envío inalámbrico. O sea, hay que decir que la señal recorre el espectro electromagnético en el vacío, ¿no? Por eso que le decimos que es inalámbrica. Antiguamente, bueno, antes que entre la comunicación inalámbrica, que lo creó prácticamente el ingeniero o científico Marconi, ¿no? En su época, que experimentó que la señal también podría ser inalámbrica, prácticamente fue parte del descubrimiento de esta tipología, porque hasta ese entonces todo era alámbrico, ¿no? Entonces, no todavía se hablaba de lo que era una señal inalámbrica, pero ya desde el científico Marconi y otros, ¿no? Que es que ya se empieza o nace ya prácticamente la comunicación inalámbrica. Inalámbrica en cuanto a la señal, envío de señal y recoge de señal. Ahora, los equipos constan prácticamente de seis partes, ¿no? Principales, el micrófono, transmisor, en cuanto a las partes del equipo propiamente dicho, ¿no? El micrófono, todo equipo, ya sea base, ya sea portátil, ya sea móvil, siempre cuenta con un micrófono, ¿no? Transmisor implica lo que es el radio en sí, o sea, el circuito interno que tiene el equipo, ya sea portátil, ¿no? Ya sea móvil o sea base, el equipo en sí, internamente, se convierte en el transmisor o receptor. Y la antena prácticamente corresponde a lo que es la parte irradiante, ¿no? Y si hablamos de receptor y transmisor, que está en este párrafo, no sé si lo están viendo, ¿no? Estoy tratando de resaltarlo. Es prácticamente cuando hablamos de equipo transmisor-receptor, estamos hablando de transmisor y receptor, que cumplen todo equipo de comunicación, ¿de acuerdo? Tanto en VHF, HF o HF. Y obviamente para poder oír cuenta con un parlante, cuenta con una fuente de poder, ¿no? Y su funcionamiento es en conjunto, ¿no? Todo interactúan las partes para poder tener una comunicación eficiente y permita la transmisión y recepción de los mensajes de voz, ¿no? En todo caso, las señales de audio a través de la onda de radio. Bien, acá está el espectro electromagnético, el cual se divide, o sea, toda la emisión y recepción de señales es inalámbrica, ¿no? Utiliza un espectro electromagnético que está dividido a través de bandas de radio. En este caso tenemos, por ejemplo, de acuerdo al gráfico, no sé si están logrando ver el gráfico, ¿se ve? No sé si alguien puede confirmar que si se está viendo bien. Sí, licenciado. Ya, perfecto. Tenemos la banda de LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF y EHF. Nosotros nos vamos a concentrar prácticamente en dos.
¿de acuerdo? El HF, ¿ya? Alta frecuencia, el VHF, muy alta frecuencia, y el otro UHF, ultra alta frecuencia. Bien, si puede, de repente voy a ir un poquito más lento para que de repente en el camino puedan algunas personas preguntar brevemente, obviamente, en cuanto a los puntos que se va tocando. Bien, HF es un sistema de comunicación el cual prácticamente trabaja o es utilizable para comunicación de larga distancia. Corta también, pero larga distancia es básicamente su, digamos, su cualidad, ¿de acuerdo? Y trabaja entre 3 MHz a 30 MHz. Ese es su rango que utiliza en el espectro, ¿de acuerdo? Y el VHF trabaja en el rango de 30 MHz a 300 MHz. ¿De acuerdo? Y se utiliza para comunicación local y también nacional. Pero lo que hace diferente el VHF con el HF es de que para que tú puedas tener una comunicación a larga distancia con el VHF, se utiliza repetidores, ¿de acuerdo? Yo puedo comunicarme con VHF a larga distancia, es decir, con todo el Perú, sí, siempre y cuando tengas repetidores. Pero lamentablemente, si hablamos del Ministerio de Salud, solo contamos con 3 repetidoras, el cual obviamente no permite solamente llegar desde el mismo ministerio hasta Puente Piedra, máximo, más no da. Y ahorita que tenemos una repetidora que está un poco en problemas, tenemos problemas comunicando incluso con Puente Piedra. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Pero si vamos a vernos en cuanto a, digamos, a lo que abarca el VHF, prácticamente se utiliza en Lima, ¿no? Porque como con las repetidoras o una repetidora, se puede cubrir tranquilamente lo que es Lima, ¿no? Por ejemplo, yo manejo el VHF, me comunico generalmente con la mayoría de los hospitales, con un 90-80% de los hospitales a nivel Lima, ¿de acuerdo? Utilizando el sistema VHF, del cual yo estoy a cargo básicamente actualmente en la DIGER. En cuanto al HF, había una persona que lamentablemente falleció que estaba a cargo del HF, que era la señora Victoria, pero y contaba con cierta llegada con ciertos lugares a nivel nacional. Pero desgraciadamente la falta de apoyo, interés, en todo caso a nivel regional, y ha generado un descuido que prácticamente ha tenido un colapso en lo que es el HF. Digamos, de que si en el transcurso del tiempo a nivel MINSA contábamos con un promedio de 1.500 estaciones, 1.500 estaciones, ahorita en la real, al extremo debe haber unas 50 estaciones, no hay más. O sea, ha habido una caída abismal, ¿de acuerdo? En el sistema. Es obviamente por muchos factores, ¿no? Principalmente por la desinformación de las altas autoridades, lo que significa la importancia en sí de este sistema, y también a nivel regional, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pero está funcionando el sistema, funciona, pero como digo, de un 100%, vamos a poner un máximo de 10%, ¿no? En cuanto al VHF, sí está trabajando en un 60%, si vamos a poder darle un porcentaje, con sus problemas, con sus debilidades, y etcétera, ¿no? Pero está saliendo mucho mejor que el HF. Esto a nivel MINSA, ¿no? Bien. Entonces, nos concentramos en estos dos sistemas porque es lo que el MINSA utiliza, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a tocar el UHF en el sentido siguiente. Estos sistemas están diseñados para seguridad. Mejor dicho, el HF y el VHF están diseñados para lo que es emergencia y desastre. Es decir, son señales abiertas en el cual solamente necesitamos saber la frecuencia y yo puedo ingresar a la comunicación. Por decir con un ejemplo, si yo me voy en una lancha o un barco hacia el mar, ¿de acuerdo? Y yo puedo llevar mis dos sistemas, el VHF y el HF, utilizar, ¿no? Generalmente utilizan estos dos sistemas. Igual los aviones utilizan estos dos sistemas, ¿no es cierto? Bien, ahora, yo me puedo comunicar con el HF y el VHF porque son señales abiertas. Por ejemplo, si yo tengo una embarcación que se va a la deriva, ¿no?
a la deriva y pierde, digamos, rumbo o se desorienta, porque es lo que pasa a veces, ¿no? Y no saben dónde ir o para qué rumbo ir, etcétera, y comienzan a pedir apoyo. Ellos pueden pedir apoyo con su sistema de comunicación porque es una señal abierta, lo que quiere decir que si hay una embarcación cercana, ¿no? A esa embarcación perdida, puede escucharlo y esa embarcación cercana puede tener comunicación con esta embarcación que está utilizando bien su sistema VHF o bien su sistema HF. Bien, por eso digamos que es un sistema abierto, que lo hace muy diferente del sistema UHF. El sistema UHF es un sistema que está diseñado para seguridad, ¿de acuerdo? Es un sistema que está diseñado para seguridad, específicamente para eso. ¿Quiénes lo utilizan? La policía, ¿no? Obviamente porque son comunicaciones cerradas, solamente se escucha lo que están ya prácticamente, es un grupo cerrado, ¿no? Que está encriptados solamente para que sea, que nadie puede ingresar a esta comunicación con este sistema, siempre y cuando tengan la frecuencia, te den la autorización, ¿no? Y todo un tema que es muy diferente, repito, al HF y al VHF. En conclusión, por eso que se llama estos dos sistemas, está mencionado, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y el Código Nacional, dentro de sus normas y algunos documentos que existen al respecto, están mencionándose estos dos sistemas básicamente como prioritarios, el HF y el VHF. Y en tercer lugar lo pone al UHF, al engording incluso, como una alternativa adicional, ¿no? Pero repito, si nosotros hablamos, si vamos a utilizar en la terminología, utilizar sistema de comunicación para emergencia y o desastres, básicamente son estos dos sistemas. Y si voy a tener una comunicación para lo que es seguridad, tendría que contar con este sistema. Ahora, hay un sistema que se acopló no hace mucho, que cuando de repente habrán oído hablar de los famosos radios tetras. Los radios tetras trabajan en un HF, trabajan en el rango de 300 MHz a 3 GHz, ¿ya? Ahí este sistema es el llamado tetra. Entonces, si yo le podría dar una prioridad de inversión en los sistemas de comunicación, se empezaría primero HF, segundo a VHF y en el último lugar al UHF. Pero los que entran a tallar básicamente son dos, estos dos, que quede bien claro eso. Hay este soporte técnico, hay sustento técnico en cuanto a lo que yo estoy expresando, sí. Incluso había un estudio en 2020, si no me equivoco, haciendo comparaciones de los sistemas, ¿no? En cuanto a ya prácticamente en campo, ¿no? Con las simulaciones, ejercicios que había. En cuanto a los otros sistemas, prácticamente lo utilizan ya otras organizaciones, ¿no? Que no creo que cabería el momento de dar detalles al respecto. Cada sistema tiene, también es un mundo de explicación que creo que no sería suficientemente el tiempo para poder avanzar con el tema de hoy, ¿de acuerdo? Pero no sé si está claro en cuanto a los tres sistemas, hay alguna pregunta, alguna duda, me lo pueden hacer en este momento. Bien, como les decía anteriormente, las comunicaciones eran pues prácticamente cableadas, ¿no? Cableadas. Ya, acá vamos un poquito a tocar lo que diferencia un poquito lo que es el sistema, digamos, VHF, ¿de acuerdo? Me detengo en el sistema VHF porque es lo que nosotros en Lima utilizamos, básicamente, ¿de acuerdo? Todos los hospitales, centros de salud y hasta puesto, creo que también he visto, utilizan el VHF. Entonces, ¿por qué es importante el VHF? Porque es la mayoría de los equipos que están ya instalados en su establecimiento de salud y son los que utilizan. En Lima, estoy hablando, ¿ya? Entonces, ¿cómo es que recorre el espectro, cómo es el recorrido de la señal del sistema VHF? Es tal y como está en este dibujo que el cual estoy mostrando de lo que se refiere a la onda directa. ¿De acuerdo? Prácticamente la señal en el VHF, su recorrido es de manera recta. ¿De acuerdo? Es de vista a vista, si se le puede también decir. Mejor dicho, si yo tengo una comunicación, por ejemplo, de esta estación a esta otra estación, y yo puedo visualizar esta estación,
Mi comunicación se llama de vista a vista, porque mi señal va a ir de manera recta. Bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo me quedo, si esta estación de acá, lamentablemente que no puedo dibujarlo acá, vamos a imaginar que esta es una estación A, esta es una estación B y esta es una estación C, ¿de acuerdo? Si yo quiero comunicarme en la estación A con la estación B, ¿tengo problemas para utilizar el VHF? No. ¿Por qué? Porque yo desde acá estoy visualizando la estación B. Y en pocas palabras, tengo una señal de vista a vista. Y mi señal de propagación es de manera recta. ¿De acuerdo? Yo no tengo problema en este caso. Y viceversa. La estación B puede comunicarse con la estación A sin problemas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sigue manteniendo de vista a vista y mi comunicación, mi señal recorre de manera recta. Hasta ahí está claro, ¿de acuerdo? En VHF. Me gustaría, por favor, que los que están participando también se expresen, ¿no? Si están de acuerdo, si están entendiendo, no están entendiendo, para yo no correr, en todo caso ir un poco más despacio o seguir avanzando, ¿no? Por favor. Sí, licenciado, estamos aquí atentos, sino que como Perfecto. es un tema tan especializado, Ujú. estamos tratando de enfocarnos, ¿no? Bien, perfecto. Entonces sigo avanzando ya. Entonces, como digo, en estas dos estaciones no habría problema en cuanto a la comunicación. Estoy hablando en VHF. Pero, ¿qué pasaría si yo quiero utilizar el sistema VHF, pero no para comunicarme con esta estación B, sino con esta otra estación C que está en este otro lado geográfico, ¿no? Como ustedes pueden visualizar en el dibujo, la Tierra no es recta, la Tierra tiene esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, yo ya no tendría una señal de vista a vista, porque como ustedes pueden ver, ¿no? Es tangencial y no podría pues tener una comunicación directa desde la estación A la estación C, ¿de acuerdo? Por ende que se utilizan las repetidoras. Si yo esta estación B se convirtiera en una repetidora, entonces ¿qué pasaría? Mi señal de la estación A llegaría a la estación B, la cual recogería y esta a su vez recogería y enviaría a la estación C, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera sí tendría comunicación con el sistema VHF. Ahora, similar situación sucede con los medios telefónicos. Los medios telefónicos trabajan en UHF, ¿no? Y utilizan la misma forma, con repetidoras. Entonces, ¿qué le conviene a una empresa de comunicaciones, ya sea Claro, Entel, Vitel, etcétera? Cuanto más repetidoras tengan, será mucho mejor para ellos porque podrán alargar su comunicación y llegar de alguna manera mejor que la otra. Entonces, la competencia entre las empresas es tener la mayor cantidad de repetidoras, ¿no? Para poder llegar bien de una estación a otra estación. Eso es como referencia, ¿no? Bien, entonces, ahora si hablamos en VHF, como le estaba contando, yo quiero manejarme en VHF, comunicarme con la estación C de acuerdo al dibujo, no podría hacerlo porque, como digo, no contamos con demasiadas repetidoras. Repito, esa es nuestra limitación, ¿de acuerdo? En cuanto al VHF. Por eso que lo utilizamos solamente a nivel Lima. Sinceramente, de repente, como para hacer el comentario, que dice máximo alcance dado por la cobertura de la Tierra de 45 kilómetros. Se busca lugares altos. Ese también es importante tocar el punto. Se busca lugares altos. Este es importante porque con los sistemas de comunicación, antes de pasarme del VHF al HF, es que lo que conviene para una estación en VHF, ¿no? Para estaciones en VHF, requiere tener la posibilidad de buscar la mayor altura posible. Por eso dice que se busca lugares altos, ¿ya? Incluso hay torres de 60 metros, ¿de acuerdo? Que existen torres de 60 metros. Pero lo habitual que en el MINSA o establecimiento de salud contamos siempre con un promedio de torre de altura de 15 a 25 metros, ¿de acuerdo? Ni un Ministerio de Salud no cuenta con una torre de 60 metros, ni menos de 45 metros de altura.
Su torre de Minsa están entre 15 metros a 25, no hay más. Bien, avanzo. Ahora sí nos pasamos a... Estamos hablando cómo es el recorrido de la señal en los sistemas. Ya hemos hablado del VHF, ahora nos toca hablar del HF. El HF prácticamente, si bien se comunica a larga distancia, a diferencia del VHF que requiere tener vista a vista, en este caso, para poderme comunicar a larga distancia en VHF requería repetidoras. Ahora dice, pero ¿cómo el HF, si yo me preguntaría en todo caso, cómo es posible que el HF sí se puede comunicar en las distancias? Sí lo puede hacer porque ellos tienen, el sistema tiene por suerte, ¿no? Por suerte, una repetidora aliada, que es natural. ¿Y quién vendría a ser esa repetidora aliada y que es natural? La ionosfera, ¿de acuerdo? La ionosfera vendría a ser la repetidora del HF de manera natural. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, cuando yo, por ejemplo, tuviera en este lado mi estación A, y en este otro lado, por decir acá, mi estación B, considerando que la Tierra es así de esta manera, que no es recta, para tener, incluso, de repente acá podría estar mi estación A y acá abajo está mi estación C, ¿de acuerdo? Entonces, yo utilizaría la repetidora natural, que es la ionosfera. ¿Cómo va? Mi señal, bueno, acá lamentablemente no me deja ver esto acá. No tengo un puntero. Mi señal tendría que ir de este punto, ¿de acuerdo? Hacia la ionosfera y de ahí regresa la señal hacia el punto que está acá, ¿de acuerdo? Mi señal va hacia la ionosfera, rebota mi señal y baja a tierra para poder ser escuchado en la otra estación. Es como un espejo, en otra palabra, si podemos visualizarlo de repente más como un espejo que rebote mi señal en la ionosfera y baja a tierra para tener contacto con la estación en la cual yo me estoy comunicando. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? ¿Se entiende eso? Cómo es la dinámica del comportamiento de la señal en el HF. Ya, entonces, por eso digo, el HF, yo puedo comunicarme a largas distancias sin necesidad de repetidoras físicas con estructuras metálicas, sino solamente con la repetidora natural que hay en la atmósfera. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, me recuerdo preguntas porque yo tengo años haciendo capacitación y recordando algunas preguntas que podría decir con la contraparte del alumnado, pero señor profesor, explícame bien eso con repetidoras, ¿no? Entonces, si el HF se comunica con larga distancia utilizando una repetidora natural, que en este caso la ionosfera, ¿de acuerdo? ¿No? ¿Por qué no utilizamos en Lima también el HF para comunicarnos en vez de VHF? ¿No? Son cientos de preguntas que me acuerdo, pero estoy tocando la más resaltante. Entonces, la explicación es la siguiente. Si en Lima yo no utilizo tanto el HF para poderme comunicar con los hospitales, es por una razón, que la ionosfera me crea un ruido atmosférico, ¿de acuerdo? Esa es la contraparte, digamos, ¿no? La ionosfera me crea un ruido atmosférico. Entonces, por ende, no es recomendable pues, estar utilizando en Lima, ¿no? Eh, una HF para comunicación con los hospitales. Preferible utilizar el VHF que es más limpio y se escucha mejor, ¿de acuerdo? Y si es digital, mucho más todavía. Pero como les repito, nosotros no contamos con digitales, solo tenemos análogos. Bien. Si yo digo, ¿qué es la diferencia entre mi voz en una señal digital y una señal analógica? Estaría como comparando mi sonido en un AM y mi sonido en un FM. ¿Dónde se escucha mejor la música? ¿En el AM o en el FM? En el FM. Si hablamos en cuanto a lo que es señal analógica, es señal digital. La señal digital es mucho más limpia, es más clara, ¿no? Y obviamente mucho, mucho mejor que la señal análoga, ¿de acuerdo?
Bien, no quiero escaparme mucho de lo que estamos viendo el tema del HF. Entonces, en conclusión, allá, la ionosfera prácticamente tiene una contraparte que es el ruido atmosférico. Por eso es que es recomendable que en Lima no se utilice tanto para comunicaciones cercanas y que se utilice tanto al HF. ¿De que sirve para comunicarse con corta distancia? Sí. Pero ¿qué es recomendable por el problema del ruido? No. Prefiero utilizar un HF, perdón, un VHF, ¿no? En último de los casos, o un HF. Pero acá, si de repente para información, en lo que es Lima, Metropolitana y Callao, ¿no? El único que estaba aislado anteriormente era el Callao, porque ellos utilizaban su sistema UHF, y que es un sistema cerrado, solamente había un grupo. Pero cuando yo, por ejemplo, como central, necesitaba comunicarme con el Callao, no podía, porque los sistemas no son compatibles, ¿de acuerdo? Eso también hay que tenerlo en cuenta, los sistemas no son compatibles. Para yo poderme comunicar de una estación con otra, tiene que reunir tres requisitos básicos, o prácticamente dos. Mismo sistema de comunicación, misma frecuencia de comunicación, ¿de acuerdo? Debo tener esos dos requisitos, mismo sistema, misma frecuencia. Bien, avanzamos. Entonces, en Lima utilizamos básicamente los que es VHF. Ahora, en lo que es provincia, ¿por qué no utilizamos el VHF? Porque lo que ya les conté, ¿no? Por el problema de repetidores. Y entonces utilizamos el HF. Si bien el HF nos permite tener comunicación a larga distancia, ¿no? Tenemos el problema de dos factores. Básicamente, en concreto, dos factores. El factor uno, que es el tiempo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si hay un tiempo nublado, un tiempo de lluvias, un tiempo con problemas atmosféricos, vamos a tener dificultades, ¿no? Si mi señal sale en 100%, llegará en 3%, 4%, 5%, 50%, 80%, va a variar, ¿de acuerdo? De acuerdo a la cuestión del tiempo, factor tiempo. Y también tiene que ver con el número de frecuencias que se trabaja. Y las horas la hora pertinente del día, que tiene que ver también con el tiempo, porque de repente en la mañana hay sol, el tiempo está despejado. Todos esos factores cuentan para la comunicación o se tiene que tener en cuenta o tomar en cuenta para la comunicación en lo que es HF. Bien, seguimos avanzando. En todo caso, el problema que donde quería repetir es que la ionosfera en el HF nos crea un ruido de fondo, ¿de acuerdo? Un ruido de fondo que implica lo siguiente, que no me permite oír con claridad a la otra estación o la otra persona que me está comunicando, que se está queriendo comunicar conmigo, ¿no? O yo también poderlos escuchar a ellos porque igual voy a estar escuchando de fondo el ruido atmosférico, ¿de acuerdo? Que lamentablemente no se puede corregir porque justamente cuando yo envío mi señal a la ionósfera, la ionósfera baja con el ruido atmosférico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacen los sistemas de comunicación? Eh, por ejemplo, acá tengo varios equipos, tengo la marca Kenwood, tengo la marca Vertes, Yaesu, ¿no? Como 5 marcas. Entonces, ¿qué hacen las marcas? Compiten entre ellas solamente en atenuar el ruido de fondo. O sea, buscan sus sistemas, diferentes filtros para atenuar ese ruido de fondo y mejorar en algo su comunicación en H. Que se ha logrado a la perfección suprimir el ruido atmosférico, no hay forma. Atenuar nada más, pero no hay forma de suprimirlo completamente. Ahora, hay equipos digitales modernos de última generación que se han logrado atenuar muy, muy bastante, digamos, si se puede manejar en una cuestión de porcentaje, hasta un 50%, ¿no? Pero son equipos de última generación, en HF hablando, y son equipos digitales, ¿no? Acá no contamos con esos equipos. Bien, eh, no sé si hasta ahí está claro lo que era la diferencia de los sistemas en cuanto al recorrido de las zonas electromagnéticas de los equipos de comunicación en VHF y HF, que son los dos sistemas que nos interesan porque son los dos sistemas que utilizamos en el Ministerio de Salud a nivel nacional. Bien, avanzo. El siguiente lámina es prácticamente lo mismo, la misma explicación. Tenía una estación transmisora, ¿no? Transmisora porque como se ve la flecha que está en sentido hacia arriba, estoy transmitiendo la señal y está llegando a dos áreas, ¿no?
dos áreas que están en sombras negras, ahí de acuerdo al dibujo, que podrían ser dos estaciones diferentes o no, las cuales están recibiendo la señal de la primera estación a través de la ionosfera. Ese es el dibujo. Bien, un poquito si nos pasamos de sistema, ya estamos explicando la diferencia entre los sistemas, podríamos tocar un poquito de lo que es el sistema de comunicación satelital, ¿de acuerdo? El sistema de comunicación satelital. En este caso, a diferencia de lo que es el HF, ¿no? El HF a este sistema de que es señal satelital, ya la repetidora en este caso, como era en el HF la ionósfera, en este caso la repetidora ya no es la ionósfera, sino es el satélite, ¿de acuerdo? Como se ve en el dibujo. Si yo tengo una estación A, un teléfono satelital, y tengo una estación B con una señal digital, satelital, perdón, ¿no? Y yo cuento con el satélite ahí, tal y como está en el dibujo, mi comunicación podrá ser efectiva, ¿sí o no? Obviamente que sí, ¿no? Siempre y cuando esté el satélite en las coordenadas adecuadas, en el lugar adecuado, a la hora adecuada y todos los factores que tienen que ver para el efecto de la comunicación. Entonces, el satélite se convierte en una repetidora para lo que es la transmisión satelital. Por eso que se llama satelital. Por eso los teléfonos satelitales trabajan de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora, todo sistema de comunicación es 100% efectivo, 100% perfecto. Me hago la pregunta porque son preguntas que me han hecho a través del tiempo, ¿no? Estoy tocando las más resaltantes. Para casos de emergencia y desastre, no. ¿Por qué no? Porque el satélite siempre tiene un margen de error. Suponiendo, ocurre terremoto exactamente hoy a las 11:46. ¿De acuerdo? Y por mala suerte, el satélite no está en la posición adecuada, momento adecuado, el lugar correcto, va a haber un retraso, ¿no? De cierto tiempo para poder tener la comunicación efectiva, ¿de acuerdo? Entonces no se puede decir que el teléfono satelital es un sistema de comunicación 100% confiable. No. Igual que el HF tampoco no es 100% confiable, ¿no? Que yo, no, yo llamo y al toque me van a escuchar, no. Tienes que considerar, como había dicho anteriormente, el tiempo y otros factores, ¿de acuerdo? Incluido el número de frecuencia. Bien, le estaba tocando esto como una cuestión adicional ya de lo que es cómo funciona el sistema del teléfono satelital, para tener como concepto. Como se puede ver en el dibujo, obviamente no hay obstáculos hacia el espacio, por eso dice que no hay obstáculos, ¿no? Hay satélites geoestacionarios, fijos, hay satélites que están en órbita, ¿no? Elíptica, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí se puede hablar que también los satélites está comprendido el sistema SHF, ¿no? Que utilizan también los sistemas VHF y el sistema UHF, incluido el HF. Hasta ahorita el HF probablemente sí, siempre y cuando que esta estación, si esta estación no lo considera como un repetidor, solamente como una estación con personas, ¿no de acuerdo? No sé si me dejan entender. Y esta persona que tenga en satélite, no, en este caso no un satélite, sino una estación espacial, mejor así, ¿no? Si esto fuera la estación espacial, y yo me quiero comunicar a Tierra, puedo sí utilizar los sistemas de avisos por ver. El HF, porque va en dirección recta. Perdón, el VHF. El HF igualito, va a también tener comunicación. Y todos los sistemas, porque en el recorrido hacia el espacio no hay barreras, ¿no? No hay obstáculos. ¿De acuerdo? También fue una pregunta que me hicieron en el transcurso de la vida en cuanto a este campo de la enseñanza. Sigo avanzando. Bien, como ustedes comprenderán, todo equipo de comunicación radial cuentan prácticamente con un consumo eléctrico de 12 voltios. De repente pueden ir tomando notas si gustan, ¿no? Como para que quede. Los sistemas de comunicación
tanto VHF como HF utilizan 12 voltios. ¿De acuerdo? ¿Y qué significa eso? Que yo debo contar con dos opciones. Una fuente de poder o en su defecto una batería de 12 voltios. Y la fuente de poder, les explico un poquito en qué consiste. La fuente de poder lo que hace es cambiar la corriente alterna a corriente continua. Primera función. Segunda función, reducir el voltaje de 220 a 12 voltios. Segunda función. ¿De acuerdo? Repito. La fuente de poder tiene dos funciones. Convertir la corriente alterna que viene del zócalo de toma corriente, porque ahí hay corriente alterna, convertirla a una corriente continua, ¿no? Que es la que utilizan los equipos de radiocomunicación. ¿De acuerdo? Ahí está el tema. La fuente de poder te convierte la corriente alterna a continua. Y no solamente eso, sino te reduce el voltaje de 220 voltios a 12 voltios. Ese es en concreto lo que hace la fuente de poder. Pero si yo me quiero ahorrar de repente, o sea, utilizar otra forma, utilizaría una batería. Y la batería es de corriente continua. ¿De acuerdo? Todas las baterías de carro, de automóviles, son de corriente continua. ¿Ya? Y la sigla de la corriente continua es DC. Y la sigla de la corriente alterna es AC. ¿De acuerdo? También pueden ir tomando nota. Bien, prosigo. Entonces, te repito, todos los sistemas de comunicación base o big móvil, no portátil, ¿ah? Base o big móvil utilizan 12 voltios. ¿De acuerdo? Y son de corriente continua. Prosigo. ¿Qué quiere decir antes de salir? ¿Qué quiere decir corriente alterna y corriente continua? Corriente alterna no tiene polaridad, como se ve acá en el dibujo por ejemplo, acá hay un rojo y acá hay un negro. O sea, en el rojo generalmente es positivo y el negro es negativo. Si yo hablo de esta manera, estaría hablando de la corriente DC, corriente continua. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, no? 12 voltios, corriente DC, corriente continua. Bien, avanzamos. Y la corriente alterna no tiene polaridad. Mejor dicho, no existe positivo ni negativo. Y como su nombre propio dice, es alterna. Pues, ¿no? Puede ser un lado positivo y al siguiente segundo se convierte en negativo. Va alternando. En fin, ya, avanzamos. Bueno, ese es el dibujo, como se le puede identificar físicamente, el comportamiento de una corriente alterna, ¿no? Como digo, es cíclica, por rato está en positivo, por rato está en negativo, y así sucesivamente. Y esto varía en segundos, ¿ya? En segundos. Esa es la característica de la corriente alterna. Vamos a pasar a lo que son tipos de estaciones. Bien, estación fija. Es la que está ubicada en un domicilio o cuenta con una licencia de instalación emitida por MTC. ¿Qué implica esto? A ver, una estación fija, que también le conocen como estación base, ¿ya? Sinónimo. Quiere decir que tiene que estar el equipo instalado en un lugar específico, ¿de acuerdo? Y eso es no movible. De hecho, ahí yo instalo mi equipo de comunicación, hago mi coordinación con MTC para que me den la licencia de estación base, ¿de acuerdo? Y ahí queda. Y esa licencia de estación base tiene que ser renovable cada cierto periodo con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pero es estación fija, estación base. Y cuenta con un domicilio legal y cuenta con una licencia legal de estación que emitida por el MTC. Si van haciendo preguntas de respeto, me las van haciendo en el camino, si no, prosigo, ¿ya? Bien. Ahora, ¿qué son estaciones móviles? Como su propio nombre dice móvil, o sea, son movibles, son los radios equipos que se instalan en equipos
en unidades móviles. Bien que puede ser como el dibujo de un auto, puede ser una camioneta pick-up que se va a provincia, etcétera, etcétera, o una ambulancia, ¿no? Que se va a recoger. Generalmente en las sierras existía anteriormente, las ambulancias contaban con HF y contaban hasta con VHF. Pero eso se movía, por eso se llama móvil, de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Y ellos se van comunicando a su vez con su central, pero son estaciones móviles. Por eso que se dice que son las que operan desde autos, aeronaves, barcos, etcétera. Y se identifican con su indicativo seguido de móvil, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, por eso es móvil. Estaciones móviles porque se mueven, pues, ¿no? Son radios que están instalados en unidades móviles que se mueven de un lugar a otro. Por eso que son móviles. Creo que es sencilla la explicación. Y ya, obviamente que también las estaciones móviles se clasifican de repente de esta manera, ¿no? Tanto terrestres, como son autos, motos, bicicletas, ¿no? Etcétera. Incluso yo puedo tener una radio en mi mochila, ¿no? Como son los que utilizan en las guerras, ¿no? Son estaciones móviles. O puedo incluso contar mi auto particular y su radioaficionado particular, puedo instalar mi equipo de comunicación en mi carro, ¿no? Y me voy a provincia o donde yo quiera hacer mi prueba de comunicación. Son móviles. Puedo instalar digamos, una lancha, ¿no? Una embarcación, también son ya conocidas móviles, ¿de acuerdo? Estamos hablando de comunicaciones móviles. También, como digo, acá es móviles terrestres, ¿no? O sea, el anterior es móviles terrestres. ¿Ya? Y estas son marítimas, ¿no? O sea, se refiere que el barco tiene una estación móvil, pero marítima, porque lo utilizan para este tipo para esos fines, ¿no? Que son en botes, barcos, etcétera, que operan en los mares, ríos, lagos, etcétera, ¿no? Y las aéreas, ¿no? Que también son móviles, pero son aéreas. En este caso se instalan las avionetas, aviones, ¿no? Globos, requieren autorización siempre de un capitán de la aeronave, que es el que está capacitado para poder manejar los equipos, ¿no? Ojo, que les reitero lo siguiente, son equipos, sistemas de comunicación abierta. Si yo soy un capitán de vuelo y mi avión está en problemas, ¿yo qué tengo que hacer para comunicar a tierra? ¿Qué tengo que pedir? Auxilio. Mayday, 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 Mayday. ¿De acuerdo? Pedir apoyo, entonces puede ser que en tierra, ya lo estén escuchando, de repente hasta una embarcación que está cerca del avión donde pueda ser efecto de una caída estrepitosa, etcétera, lo esté escuchando, ¿no? Entonces, pero ya se sabe que hay comunicación porque es abierta, lo puede escuchar una embarcación o cualquier otra estación por el sistema que es abierto. No es una estación cerrada como el Tetra y no una estación como el UHF, que también es cerrada, pero básicamente el Tetra. O sea, lo que pasa es que la desinformación de las autoridades, los que han quedado, no sé si la palabra correcta es engañados o si no, no, que han invertido bastante en Tetra y han descuidado los sistemas verdaderamente que han debido invertir. En este caso son los DH, PH. Pero en fin, proseguimos. Y las portátiles, que obviamente son los portátiles, ¿no? Redes portátiles, aquellos equipos pequeños, ¿no? De mano, que se puede utilizar para algún evento de simulacro, algún evento, como se ahora últimamente con el Señor de los Milagros, se estaba utilizando el VHF, creo que en Lima Norte, ¿no? Con los centros de comando, ¿no? Eh, de esa manera así de los portátiles para poderse comunicar. Eso lo puedo llevar en la solapera, ¿no? En la casaca, ¿no? Son portables. Pero, como son radios pequeños, ¿de acuerdo? Su limitación también es pequeña, ¿de acuerdo? No se puede comparar con una estación base ni móvil, por la limitación de que, como son radios pequeñas, su potencia de salida de un radio portátil en promedio varía entre 3.7 a 5 watts de potencia. Repito, 3.7 a 5 watts de potencia.
Estoy hablando en portátil, ¿no? Potencia. En cambio, los radios bases y los radios móviles fluctúan entre 50 watts a 100 watts. Incluso hay ahora equipos hasta de 200 watts en potencia, ¿no? Entonces, no es comparable una con otra. Y esta desinformación, a veces que aprovechan las empresas vendedoras de equipo, obviamente a la alta dirección, etcétera, que no conocen el tema, es fácilmente engañables, ¿no? Entonces, y eso es también un error, ¿no? Y caen muchísimos, en fin, por la falta de desinformación. Pero en conclusión, el portable es portable, ¿no? Solamente para trabajo de campo pequeño, de área limitada, puede ser una manzana a la redonda, al extremo, y no más de esa distancia. Ahora, generalmente lo portátil, aparte de trabajar de portátil a portátil, trabajan portátil con base, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este tipo de comunicaciones? Si yo me trabajo de portátil a portátil, su distancia máxima es de 100 metros. Efectiva. Hay unos que te pueden decir, no, que es más, que es un poco más. No, no, no. Vamos estrictamente a lo que es. O sea, una manzana a la redonda yo puedo utilizar portátil a portátil, pero no más. No sirve para más distancia. ¿De acuerdo? Comunicación efectiva estoy hablando. Ahora, en cambio, si yo me puedo comunicar, yo tengo una base, por decir, yo mandé una brigada del hospital, ¿no? Hacia, ¿qué digo? Hacia el centro de Lima, a Mesa Redonda. Caso ejemplo, porque yo manejé todo el sistema de comunicación en el evento de Mesa Redonda. ¿Qué se hizo? Contaba en ese entonces con 30 equipos de comunicación y se repartió 10 equipos portables para tres, creo que fue Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro. 10 equipos para cada uno. Entonces, ¿cómo se manejó? Entre ellos podían comunicarse en la zona del evento, porque obviamente estaban dos o tres manzanas a la redonda, que era todo el foco del. Entre ellos podían, ciertas dificultades, algunos las había. Entonces, ¿dónde entraba a tallar la base? En este caso que yo manejaba la base. Por decir, en la zona A de Mesa Redonda había un grupo de brigadistas con los equipos portables. Decían, uy, acá hemos encontrado más de 30 personas heridas con quemadura de grado 3, por decir, ¿no? Y en la zona C estaba el cuerpo médico de avanzada. Entonces, como el punto no se podían tener contacto porque se habían distanciado demasiado, yo intervenía como mediador, ¿no? O sea, yo comunicaba al cuerpo médico de esa información que ellos están informando y yo le decía, el cuerpo médico, por encargo de mi director general, comunícale entonces yo mandaba a que el equipo médico con las coordenadas respectivas se aproximara al punto A, porque yo les alcanzaba la información, servía como un puente, como quien dice, ¿no? El grupo Águila está requiriendo apoyo al grupo Delta con equipos médicos. Está en tal coordenada, en tal lugar, toda la referencia del caso de la ubicación. Entonces ellos ya una vez que me escuchaban como base, iban a alcanzar al grupo A para poder complementar a atender la emergencia, ¿no? De esa manera se manejaba. O sea, mejor dicho, obviamente como yo tengo 50 watts de potencia para poder transmitir y recepcionar, yo podría escuchar a ambos, pero entre ellos no. Entonces yo servía de puente, ¿de acuerdo? Más o menos de esa manera sirve utilizar los sistemas, tanto base como portátiles. De esa manera. Es como quien dice, la base es la mamá y los portátiles son sus hijitos, ¿no? Y que trabajen en conjunto, chévere. Y siempre es bueno tener su base y su portátil. Y acá podemos ver el dibujo, ya en dibujo en sí en físico, si se puede visualizar lo que es una estación fija, ¿no? Claro que esta foto es antigua, pero igual las radios siguen siendo casi de la misma forma. Tenemos una estación fija, perdón, acá. Esto es, por ejemplo, del aeropuerto, ¿no? Parece que es una foto del aeropuerto, de un aeropuerto. Es una estación base, fija. Y acá tenemos una estación móvil, ¿no? Y acá tenemos otra estación.
En este caso es portable. Portable porque, eh, bien, en este caso no vemos una portátil, ¿no? Acá en el dibujo lo han considerado portable como una estación o por decir como una radio instalada en un ámbito terrenal, ¿no? Pero de alguna manera lo están considerando como portable porque yo puedo tener una radio, por ejemplo, a ver, alucinando que hay un terremoto mañana, o vamos a ponerle en una hora. Yo sé, ya tengo seguro que no va a tener energía eléctrica, ¿no? Tengo por seguro que no va a haber comunicación. Pero yo sí, como sé, conozco, yo ya tengo mi radio, qué radio voy a coger, qué batería voy a coger y qué antena voy a utilizar. ¿De acuerdo? No sé si se ve en la cámara. Mm. ¿En ¿Me dónde pueden, se ubica? ¿En la cámara me están viendo o no? Ah, su cámara sí. Ya, me están Se lo ve a visualizando, ¿sí? usted y se le ve la presentación. No, me refiero en la cámara, ¿me están visualizando? Sí, Ah, ¿no? sí. Sí, sí, Ya. sí, está viendo su ¿Pueden, cámara. pueden visualizar esta antena que la tengo acá en mi mano? Sí, es Ya. pequeña. Esta es una antena, digamos, improvisada, justamente para esas situaciones. Si un caso ocurriera un terremoto en una hora, y es un hecho que no va a haber comunicación, es un hecho que no va a haber energía eléctrica, es un hecho que todo va a ser un caos, pero mi prioridad es tener comunicación, que alguien me escuche, ¿no? Entonces yo ya tengo a la mano mi antena diseñada, ¿no? Con mi conector ya diseñado y preparado, ¿no? Como antena, ¿no? Y tengo mi radio también, ¿no? Tengo mi radio acá, en la cual yo obviamente voy a colocar la antena acá en el conector, ¿de acuerdo? Este es mi equipo, mi antena. ¿Qué me estaría faltando? Mi batería, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo hacer uso de la batería de cualquier carro que esté en la calle. Tengo los cables a la mano, los puedo hacer. Yo como técnico estoy hablando, ¿ah? Porque eso no lo hace cualquier persona porque no conoce. Ese también es darle de repente precisar. No podemos comparar un técnico con un operador de radio, ¿ya? Porque el operador de radio, ¿qué hace el operador de radio? El operador de radio solamente opera el equipo, o sea, habla, llama lista, ¿no? Eso es todo lo que conoce. ¿Conoce cómo grabar la frecuencia? De repente. ¿Conoce cómo cambiar los canales? De repente. Pero no soluciona problemas, mejor dicho, esa es su limitación. En cambio, el técnico no. El técnico hace y desarma un sistema, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Y acá en Diger, el único técnico soy yo, no hay otro. Entonces, yo ya tengo al menos algo listo para un imprevisto, ¿no? Ahora, eso lo tengo así a la mano siempre para yo salir corriendo con todo lo que necesito, ¿no? Entonces, por eso que a veces yo recomiendo, por lo general, en las capacitaciones que yo a través del tiempo, siempre contar con una batería de carro, siempre, tener una batería a la mano, porque esa batería nos va a servir para levantar la comunicación. O sea, porque como repito, ya les había dicho, los equipos trabajan con 12 voltios, tanto los radios bases como las radios móviles, ¿de acuerdo? No por las portátiles, no, porque las portátiles, me refiero que generalmente le dicen portátil a las radios pequeñas, ¿no? No tengo acá, he dejado mi radio en mi casa, porque tengo mi radio portátil, y cuentan, son equipos pequeños que es como un celular prácticamente, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Son limitados, ¿no? En cuanto acá dice portátil en dibujo, porque como digo, es improvisado, es como le estaba explicando, yo tengo mi radio y mi antena, ahí se ve una antena que está al fondo, pero es esa antena logarítmica, ¿no? Y de repente tienen ahí un grupo de electrógeno, ¿no? Que le va a alimentar de voltaje a este equipo de radio, ¿de acuerdo? O sea, obviamente que en el dibujo no se ve el equipo de radio, solo se ve el grupo electrógeno, pero se supone que por ahí está el equipo de radio y el grupo electrógeno que va a hacer va a alimentarme el voltaje del equipo, ¿de acuerdo? Y la antena que ven al fondo va a estar conectada en este terminal de mi equipo de radio. Es portable, portable, porque yo puedo agarrar mi equipo, me lo llevo, mi mochila, ¿no? ¿No? Y si tengo una antena, hay antenas incluso hasta desdoblables, ¿no? ¿No? Igual en mi mochila, ¿no? Y con mis baterías, me convierto en una radio portable también, ¿no? Ya un poco más, digamos, fuera de lo común, ¿de acuerdo?
que lo podemos considerar un portable, porque por eso le han puesto ese dibujo, ¿no? Pero por lo general se conoce radio portátil a las radios pequeñas. Avanzo. ¿Qué tipo de equipos hay? Bien, como se puede ahí ver en el dibujo, por ejemplo, estos radios pequeños, esos son los portables, ¿de acuerdo? Los radios pequeños son los portables. Y lo demás son radiobases o repetidoras, en este caso es una repetidora, otra repetidora, otra repetidora. Este también funciona como un repetidor intercambio. Yo puedo utilizar dos bases, convertirlo en una repetidora, para eso más o menos funciona este equipo. Y si vamos a lo que estación base dice acá, está ubicada en una posición central, se instala en un lugar fijo, desde donde se mantiene el control del negocio. En este caso, si es comercial, se alimenta de una fuente de poder estándar, ¿no? El portátil es una unidad de radio lo suficientemente pequeño y liviano como para llevar, por eso que digo que portátil es liviano, ¿no? Como para llevar o ser llevado por una persona durante su trabajo o cualquier actividad, se alimenta de una batería. Generalmente los portátiles, como les repito por última vez, los portátiles utilizan en su consumo eléctrico de 3.5 a 5 voltios. Como es radio pequeña, su consumo es mínimo, ¿de acuerdo? En cuanto a portables. Y los móviles, eso sí, generalmente son radios móviles que utilizan 12 voltios. Utilizan la batería del carro para que se pueda funcionar o alimentarse, ¿no? De voltaje. Y las repetidoras, que son prácticamente son aparatos diseñados que trabajan de manera automática, ¿de acuerdo? En repetidor viene a ser como una base, ¿no? O dos bases juntas, unidas, en que uno, ¿qué hace? Una trabaja de recepción del mensaje y la otra envía el mensaje. Por eso se llama repetidor, ¿ya? Y trabajan de manera automática. Entonces, esas son las repetidoras. Que consiste en un transmisor, un receptor, ¿no? Lo que le estoy diciendo. Pero varía su manera de operación, de acuerdo a qué frecuencia la vas a poner, en qué rango la vas a poner, ¿no? Y todo eso. Dice, cuando la repetidora recibe una señal del equipo base o de cualquier otro equipo de radio del sistema, inmediatamente retransmite, esa es su función, retransmitir, ¿ya? La operación de repetidora se denomina duplex, ya que puede recibir y transmitir simultáneamente, de manera automática. Avanzo. Radio de dos vías, TX. Bueno, a lo que se refiere de dos vías, hay de dos vías porque transmite y recepciona, ¿no? De las siglas técnicas de transmisión está conocida como TX. Las siglas técnicas de recepción está conocida como RX. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirven los radios de dos vías? La función principal de un sistema de radio es comunicar a gente que está en movimiento, respondiendo a tres razones principales: economía, seguridad, razones de seguridad, y la idea es responder rápidamente ante situaciones de emergencias, ¿no? Y la posibilidad de estar en contacto directo con personas que se encuentran en situaciones o en ambientes peligrosos. Bien, pero en pocas palabras, de dos vías significa que tiene que ser de transmisión y recepción, así en dos palabras. Ya, cómo funcionan dos radios? Ya, de repente es un poco de didáctica. Cuando habla la persona que está transmitiendo el mensaje, el micrófono convierte la voz en una señal eléctrica equivalente. Sin embargo, esta señal es muy débil y por encontrarse en el rango del audio, su frecuencia es muy baja para ser enviada muy lejos. Ya, en todo caso, resumimos todo esto en tres conceptos. Que el equipo, como digo, tiene que, si es portátil, ¿no? En VHF, por decir, que es la mayoría que tiene, yo quiero comunicarme con otro radio portátil, ¿de acuerdo? De similar, incluso puede ser marcas diferentes, ¿ah? Por si acaso, yo puedo tener un portátil en la marca Motorola y puedo tener un portátil en la marca Hytera, por decir, ¿no? O en la marca Vertex, ¿no? O Icon, son marcas,
Pero que ya les había dicho que tenía que haber dos condiciones. ¿Cuáles eran? ¿Alguien me puede decir si estaba atento al grupo o a la charla? Lanzo una pregunta para que me la devuelvan. A ver, repito, hay dos condiciones básicas para que exista comunicación radial. ¿Cuáles son? Cualquiera del grupo que esté en el Zoom. Un voluntario, ya que no puedo ver la cara. Que la antena esté de pie. Ya, a ver. No, 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 eso es obviamente tiene que estar bien. Yo dije, hay dos condiciones básicas para poder tener comunicación efectiva. Lo voy a decir, ¿ya? Mismo sistema de radio, ¿de acuerdo? Y misma frecuencia. Yo puedo tener dos equipos de comunicación. Si estos dos, si estos dos equipos son diferentes en sistema, de repente es un sistema HF, perdón, un sistema VHF y este es un sistema UHF, no van a ser compatibles, porque este es B y este es U. ¿Está claro? Tiene que ser el mismo sistema. Si este es VHF, este tiene que ser HF. Primera condición. Segunda condición, debe trabajarse en la misma frecuencia. Si este VHF, ya superé el primer punto, que ya los dos son VHF, ¿no? Ya. Pero si este tiene una frecuencia diferente a este otro radio que está en otra frecuencia, yo no voy a poder comunicar. Entonces, ¿qué debe tener? La misma frecuencia. Si mi frecuencia es la 10.345, en esta, en esta tiene que ser ¿qué? 10.345 MHz, o la frecuencia que sea, pero la misma frecuencia. Entonces, repito por última vez, tiene que con dos cosas, mismo sistema, misma frecuencia. ¿Estamos? Ya, ahora, si yo tengo un portátil, ¿de acuerdo? Vamos acá, de repente con otro ejemplo más también, para que se entienda mejor. Si yo tengo un portátil en VHF, ¿de acuerdo? Un portátil en VHF, portátil, ¿no? Estoy hablando. Y yo tengo esta base que está acá. La pregunta la voy a lanzar, ¿eh? Ah, tengo un VHF portátil y tengo una base en UHF. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Tengo una radio portátil en VHF, que es mi mano, porque no tengo el equipo en la mano ahorita. Y tengo esta radio, ya sea base o móvil, ¿no? En UHF. ¿Podrá cumplir la primera condición? ¿Mm? Es tan lógica la respuesta. Si este es VHF y este es UHF, ¿podrá cumplir la primera condición que ya les había dicho que eran dos? No, No. Por lo tanto, ¿tendré comunicación? No, no, porque son sistemas diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo un HF, que suponiendo que este es mi equipo, pero que tengo un ratito, ahí tengo un equipo, yo tengo mi radio digital que me compré en Estados Unidos, pero no lo he traído hoy día, ¿no? Pero tengo un equipo que es, que es de la oficina, ¿no? Que, que es una reliquia, que es un Motorola GP300, que es un portátil. Ahora, yendo a la pregunta que yo tengo un portable en VHF y tengo una base en UHF. La respuesta que me dijeron no, y el cual confirmé que no, porque son sistemas diferentes, ¿de acuerdo? Es la primera condición. Pero ¿qué pasaría si en vez de decir que este está en digo en B, este está en VHF, portable, y esta es una base en VHF, ¿podrá estar cumpliéndose la primera condición para poder tener comunicación? Por favor, sin miedo. A ver, este es un VHF portable. Este es un HF, perdón, un VHF móvil o bien base.
pero están en VHF y en VHF. ¿Se cumple la primera condición? ¿Sí o no? Sí, Claro, claro que sí. Entonces, ¿por qué? Porque es el mismo sistema. Acá varía lo único, es que este es portable y este es base, pero está en el mismo sistema. Primera condición. ¿Cuál sería la segunda condición? Para tener comunicación, mi base con mi portátil. ¿Cuál sería mi segunda condición? que estén en la misma frecuencia. Perfecto, muy bien, con la misma frecuencia. Entonces, quiere decir, si mi radio yo puedo visualizar que está con la frecuencia 9230, por decir, pero en este caso, otra frecuencia, ¿eh? Está en la 20.325. 20.325 en esta. Y en esta, bueno, acá en los portables no generalmente se ve, pero yo le pregunto al técnico, ¿qué frecuencia ha puesto acá? La 20.3, es la misma frecuencia, la que está acá y está acá. ¿Tendré comunicación? Repito, si esta frecuencia es igual a la frecuencia que tengo acá, en la que tengo acá en el equipo, ¿tendré comunicación? Sí, Claro, porque estoy en la misma frecuencia. Pero ¿qué pasa si yo muevo la frecuencia acá de la que tiene esta? ¿Tendré comunicación? No. ¿Por qué? Porque serían frecuencias diferentes, ¿ya? A eso voy. En conclusión, ya reitero por última vez, dos condiciones. Mismo sistema y misma frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, no olvidar, por favor, mismo sistema de radio y misma frecuencia. Solo sí o sí tendré comunicación. Eso no lo van a escuchar en ninguna parte, porque eso ni se lo explican. Entonces, bien, esas son las dos condiciones básicas. Ahora, en el equipo en sí, como se ve en el dibujo, tiene pues, obviamente varias partes en las cuales se maneja, ¿no? Generalmente tiene un volumen, ¿no? El cual el número uno dice ahí, selector de canal, ¿no? En el dibujo, ¿no? Dice el uno es selector de canal. En el 2 es mando de encendido apagado. Y no es un amigo del Ministerio de Agricultura que estamos viendo una parte técnica también. Bien, ahora ya, en el portable, como pueden ver en el dibujo, son las partes del equipo portable, que ahí dice hasta 19, ¿no? El mando selector del canal, el mando de encendido apagado, el punto 3 que es el indicador del LED, el botón de lateral programable y toda una serie de partes que cuenta ese equipo. ¿Que son similares en la mayoría de los equipos? Sí lo son similares, ¿no? Dependiendo de la marca, unas marcas tienen otra forma diferente de ubicarlos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero son similares. Avanzamos. Ya. En cuanto a la frecuencia de rango y área de cobertura, si nosotros nos concentramos un poquito en el dibujo, podemos ver lo siguiente. Tenemos una antena emisora que está en la punta del cerro, tenemos un edificio, tenemos una casa, ¿no? Por ejemplo, ahí existe transmisión, suponiendo que yo estoy en este edificio de acá. Como tengo un amigo que es el radioaficionado que acá frente a donde está mi local, vive en el último piso de un edificio. Y él ha puesto su antena justamente en la parte superior. Su antena se comunica a nivel mundial, porque él utiliza el HF y trabaja en la frecuencia 27.450. Se comunica con Estados Unidos, con México, Argentina, con HF estoy hablando, ¿no? Utilizando la ionosfera y con su antena que él mismo lo ha construido y hace su experimentación de comunicación a nivel mundial. Porque el HF no solamente es nacional, sino también mundial, ¿ya? Entonces, él experimenta y hace su comunicación. Pero si poniendo que este sistema que está ahí en el dibujo del edificio no es HF, sino es un VHF, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta antena, alucinando que es un VHF, yo me tendría que apoyar en estas repetidores que están en la punta del cerro, para que desde ahí transmita a las estaciones tanto portables
o base que estén en la parte plana, ¿de acuerdo? O sea, hay un recorrido de señal que va desde el edificio, a la repetidora que está en el cerro y hacia la parte baja, donde están todo. Es igual como los medios telefónicos, ¿no? Utilizan sus repetidoras por todos lados para poder tener comunicación con todos los celulares que están en tierra, ¿de acuerdo? Más o menos como un ejemplo comparativo. Avanzo. Bueno, acá es prácticamente repetir lo mismo. Ah, claro, acá de repente, en cuanto a los sistemas, ¿cómo son empleados los sistemas? Si bien está diferenciado los sistemas, pero cada sistema tiene un uso específico, ¿no? O le dicen, o está segmentado, mejor dicho. Pues de repente quiero decir la palabra más adecuada, segmentado. Por ejemplo, el BLF, ¿no? Que es muy alta frecuencia, perdón, muy baja es, muy baja frecuencia, que es muy diferente a este, que es muy alta frecuencia. La VHF es muy alta frecuencia, ¿ya? Por favor. Creo que en el dibujo no se nota bien, ¿no? VHF es muy alta frecuencia, ¿ya? Y el HF es alta frecuencia, ¿de acuerdo? Y el BLF es muy baja frecuencia, opuesto al VHF, ¿ya? Pero ¿en qué trabaja? Trabaja en el rango de 3 a 30 MHz, ¿no? O kilohertz, y trabajan los radionavegación con servicio móvil marítimo. O sea, ese sistema utiliza más esa gama de sector, ¿no? Todo lo que es la marina, la radionavegación, ellos trabajan con ese sistema y en ese rango de frecuencias. El HF varía en el rango de 30 a 300 kHz y son frecuencias que acá le han puesto patrón. Son de experimentación prácticamente. El VHF, el MF, perdón, que trabaja en 300 a 3000, son de radiodifusión sonora en AM. O sea, las comunicaciones que tienen su radio AM, ¿no? En casa yo tengo un radio de música para escuchar noticias, esto, ¿no? Y trabaja en AM, trabaja en ese rango, de 300 a 300, ¿no? Kilohertz. El HF, ya le repito, trabaja en el rango de 3 a 30 MHz. Es telefonía fija, móvil, radioaficionado, radiodifusión en onda corta. Como pueden ver, está segmentado. Por ejemplo, el VHF está telefonía fija y móvil, radioaficionados, radiodifusión sonora en FM, televisión abierta y radionavegación. Está segmentado. Para ese grupo selecto que utilizan este rango de frecuencia y el sistema de radio. Nosotros estamos justamente en este grupo. En fin, avanzamos. Ya. La radio de base VHF, radio base. Acá tenemos en el dibujo que tenemos el código de Minsa Central Diger, ¿no? Con un equipo de radio base VHF. Ese es el equipo. A las características físicas del equipo de VHF es siempre en ese volumen que más o menos se puede visualizar en el dibujo. ¿Ya? O sea, es un equipo con estas dimensiones de tamaño, ¿de acuerdo? Es un equipo portable, de equipo base, que como lo pueden ustedes ver, es cargable, no pesa mucho, ¿no? Es pequeño, no es tan chiquito ni tan grande, mediano, ¿no? Y es comparable con cualquier sistema VHF. Es casi prácticamente el mismo peso, el mismo tamaño. Lo único que varía es las marcas, ¿de acuerdo? Pero me refiero al tamaño, ¿ya? Al volumen. En cambio, es muy diferente a este otro equipo, que no sé si logran verlo. ¿Se puede ver? Este Sí, es este es un equipo HF, este es de la marca Kenwood, pero es más pesado, es más grande, ¿no? Y es en el sistema HF, ¿de acuerdo?
Entonces, por ahí nomás ya voy sacando. Ah, ya, este es un HF, perdón, un VHF o es un HF. Entonces, yo lo saco al HF porque es más grande, es más robusto y más pesado. ¿De acuerdo? Y como se comunica a larga distancia, entonces, por ende, es más robusto y más pesado, es más grande. Tiene más implementos electrónicos, obviamente internamente, ¿no? En cambio, el VHF es más liviano, tiene menos componentes internos, ¿no? Y en fin, ese es el cuanto a volumen. Y el portátil, obviamente, pues, se limita. Pero estamos hablando acá en el ejemplo del dibujo de base a base, ¿no? O sea, yo tendré una base, por ejemplo, acá en Diger, ¿no? En el dibujo, tengo un Vertex, por decir. En verde, la marca Vertex hay en diferentes sistemas, ojo. O sea, la marca es marca. Una marca puede tener VHF o HF, diferentes sistemas. Pero acá en el dibujo, por decir, yo tengo un Vertex, ¿no? Y el otro Oka, que puede ser Oka 30, 25, etcétera, que está al otro extremo, ¿no? Tiene otro radio, como pueden ver, el volumen casi similar, ¿de acuerdo? La forma de hablar, casi muy similar, obviamente que de repente uno es más moderno que el otro, ¿no? Por ejemplo, en el lado derecho vemos un Motorola, ¿de acuerdo? Donde está, de acá en el recuadro, es un Motorola, ¿ya? Es un modelo GM365 y este es un Icon, ¿ya? Entonces tengo un Icon y tengo un Motorola. Como pueden ver, son dos marcas diferentes, marcas, ¿ah? Pero ¿qué es lo que hacen en común? El sistema. Los dos son del mismo sistema, DHF. De ahí estamos claros, ¿no? Avanzo. Y existe comunicación directa, ¿no? De base a base. Bien, acá lo que le muestra es la matriz que se diseñó, que se trabajó en 2000, con la época del doctor Luis Honorio empezó esto. Estoy hablando del año 2000, 2019, más o menos por ahí. Se empieza a trabajar con la matriz. Esta matriz que reúne todo el conjunto de estaciones, ¿no? El conjunto de estaciones que ya viene con un drive donde básicamente en vez de estar hablando por la radio, todos esos datos que están en la matriz, ¿no? Ya tú por la radio solamente dices, yo llamo por la radio y yo habla a la señora Augusto Dávila de acá del Hospital Casimiro Yo de Oca 28, ¿no? Todo sin novedad. El médico de turno, el doctor Morales, y estamos de 8 a 8. Punto. Nada más. Ese es como se usa el equipo. Breve, concreto y sencillo. El resto de datos, me van a decir que el jefe de guardia se llama Javier, que su teléfono está, que hoy día tengo una demanda de 25%, etcétera, etcétera. Todos esos datos van en la matriz. Todos esos datos van en la matriz. Una necesidad que me lo estén diciendo por la radio. Salvo que no hubiera internet, ahí sí me interesa saber qué médico está de turno, ¿no? De qué hora a qué hora va a estar el médico de turno y sacarle una información a eso. Si es que se ha tenido una novedad, heridos, que me den los nombres de los heridos por la radio, ¿no? Cuánta cantidad de heridos, todos esos datos me los puede dar por radio. Pero en épocas normales es necesario trabajar con la matriz. O imagínense que yo tengo estación en cola y el señor, estación siguiente va a estar esperando que la estación que está adelante me dé todo ese rollo, ¿no? Por eso que sirve o trabaja la matriz de la mano con el equipo de radio. Bien. Y con esto, y además, esto, en base a esta información, que esto es un trade que está con fórmulas, periódicamente me saca el dato estadístico, cuántos me reportaron, quiénes me reportaron, a qué hora me reportaron, qué portaje me reportaron, y al final, mensualmente, me saca un consolidado estadístico, quién reportó más, quién reportó menos, ¿no? Y cuál es la operatividad de la radio en sí en cuanto a reportes, ¿no? O sea, no es cualquier drive. Bueno, se fue una capacitación igual virtual,
que llevé en el por una. ¿Cuáles son los sistemas de comunicaciones convencionales de radio? Mi unidad, ya esto no viene al caso. De repente, en cuanto va a haber antenas, estas son torres, ¿no? Ah, ojo, que hay que diferenciar lo que es antena y lo que es torre. Esto como para ya ir terminando. A veces nosotros visualizamos en una, por ejemplo, vamos a ver el dibujo que está acá, ¿de acuerdo? El dibujo que está acá que estoy tratando de marcar. Visualizamos eso y decimos, oye, esa antena es bien grande, ¿no? Hoy Ujú. bien alta la antena. Y no es así. Esto es una estructura metálica que sirve para levantar la antena que está en la punta. ¿De acuerdo? En pocas palabras, yo no puedo considerar antena todo, sino una parte. La estructura metálica que me sirve para levantar la antena y la antena generalmente está en la misma punta. Si estoy hablando de un VHF o UHF, especialmente un Este UHF. es el caso de del Hospital Cayetano, ¿no? Claro, por ejemplo, la antena en VHF el tamaño, ¿no? En VHF oscila entre 5 a 7 metros, nada más. Y su forma es de manera vertical, o sea, así, como esta de acá, ¿no? Que es así, es vertical, ¿de acuerdo? Ujú. Y su tamaño de las bases, como yo repito, es de 5 a 7 metros. Esta es una, digamos, antena portable, también vertical, pero de tipo móvil. Por ejemplo, este es de carro, por ejemplo. El carro tiene este tipo de antena, ¿de acuerdo? Pero una emergencia no está esperando a que venga la camioneta del director, nada. Yo ya tengo ya mi antena a la mano, tengo mi red a la mano y tengo mi batería a la mano para poder transmitir en caso ocurra algo imprevisto, ¿no? ¿Qué es la mejor? ¿Es la ideal? Digamos de un 100%, un 30%, ¿no? Porque yo debería tener otra marca, otra antena mejor, una batería ya con portable, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero al menos a nada es algo. Bien, pero vamos acá al dibujo que le estaba explicando. Esta es una torre y la antena está en la misma punta y su tamaño generalmente de 5 a 7 metros, ¿ya? Entonces, no todo se considera como antena. Quiero que se precise eso. La antena es la que está en la punta de la torre y la torre me sirve para elevar la antena. Por eso que se hablaba anteriormente cuando empezamos de que se requiere la mayor altura posible, ¿de acuerdo? Y se habló hasta de 60 y tantos metros, ¿no? Si estuvieron atentos a esa parte, a eso se refería. Igual acá en el siguiente dibujo tenemos, ¿no? La torre metálica, vamos acá la torre metálica, y los que están a los costados, conocido como vientos, que soporta o hace que la torre metálica no se caiga, ¿no? Sostiene a la torre metálica. Esos se conocen como vientos de torre, ¿ya? Y están anclados a unos vértices, ¿no? En este caso en el piso, o puede estar en una pared, de acuerdo a cómo lo instalan, pues, ¿no? Pero lo que me interesa es que esa torre esté bien plantada, bien segura y me pueda servir para que me sostenga la antena en VHF, incluido una HF, ¿no? Para que esa no se caiga, ¿no? Eso va a depender. El sistema va a depender bastante también de esto, de que esté bien instalado en una torre, ¿no? Pues si yo tengo una torre mal instalada, que de repente no cumple con las especificaciones técnicas pertinentes, como he visto en muchos casos, por falta de solicitar un apoyo técnico, de supervisión, ¿no? Le ponen alambres en vez de poner cables acerados. Entonces no se puede comparar un cable acerado con un alambre, ¿de acuerdo? Porque el alambre se rompe y se cae la torre. En cambio, el cable acerado tiene otras condiciones, es mucho mejor. Entonces, todo eso entra en las explicaciones técnicas pertinentes del equipo que se va a gestionar en compra, ¿no? O instalación. Pero bien, como repito, esos son los vientos que permiten para que esta estructura metálica no se venga abajo. Y en la punta va a estar instalada nuestra antena VHF, o en su defecto, si yo tengo una antena HF, ¿no? La antena HF sí es larga, tiene una distancia de 25 metros,
que es 12 por lado, ¿no? O sea, 12 en un extremo y lo pongo en B invertida, será 12 en un extremo y 12 de bajada, o sea, como una B. Estoy hablando de las antenas HF, ¿no? Pero en los hospitales de Lima todos son VHF, la antena, como le digo, son 5 a 7 metros de largo y va en la punta de la torre, de la estructura metálica. Entonces, en base a este concepto, ya inducido hacia ustedes, no voy a confundir antena con la estructura metálica, ¿de acuerdo? Eso está claro. Y bueno, el siguiente dibujo también acá es similar al otro dibujo que tienen anclado en la parte plana, ya viene con concretos para que esté mejor adherida, ¿no? Y haga que esa estructura metálica se mantenga en pie. Ya, esta también es otra estructura metálica, ya le llaman torres pesadas, ¿no? Que ya es más robusta, más fuerte, porque de repente en esa torre no solamente quieren colocar una antena VHF o HF, pueden colocarle antenas para televisores, que hay antenas en un conjunto de modelos y sistemas que quieren utilizar la misma torre para colocar un conjunto de antenas, ¿de acuerdo? Y hasta una antena telefónica puedo colocar ahí, una repetidora telefónica, ¿no? Igual, esta es otra torre también, ya con una antena diferente, estructura y otros sistemas, ¿no? En fin. Y para ello que se utiliza siempre el cable de bajada viene desde la punta de donde está la antena hacia abajo, ¿no? Que es un cable que oscila entre 30 metros a 50 metros, que viene desde la punta de la torre hacia el equipo de radio. Y bien, y diferentes otros tramos, ya. Bien, seguimos avanzando. Ya este es un equipo portátil en conjunto con sus partes, ¿no? Tengo su cargador, ¿no? Tengo el micrófono que puedo colocarle al radio portable, tiene entradas al costado para colocarle este tipo de micrófono que se está viendo en el dibujo como D450, pero es opcional, ¿no? Porque generalmente yo en el equipo así, como viene el micrófono también incorporado, puedo hablar con el mío portátil, ¿no? Es como un complemento, ¿no? En caso no quiero estar utilizando, de repente el equipo lo tengo acá, ¿no? Y estar sequiendo, sacando, metiendo, y prefiero tener un micrófono que lo engancho en otro lado y yo hablo cualquier rato que yo quiera, ¿no? Comunicación banda HF. Ya, los equipos de HF, como pueden ver en el mismo dibujo, son más robustos, ¿no? Más robustos y hay tanto análogos como digitales, ¿no? Y también tiene estos accesorios que tienen este tipo de micrófono, ¿no? De micros para lo que son HF. Esos son accesorios que se utilizan para la instalación de antenas, ¿no? Ahora, para ver en cuanto a la parte técnica, a veces cuando dicen, oye, quiero saber cómo estará mi equipo de radio, de repente, ¿por qué no me escuchan bien o yo no los escucho bien? Quiero que lo revise un técnico, ¿no? El equipo de técnico tiene que contar con sus herramientas, ¿no? Y uno de esos, por ejemplo, son este equipo que está acá, es para medir las reflejadas de antena. Este es una antena fantasma, ¿no? Este de acá es un repetidor, que es, ¿no? El cual está amarrado al equipo que ve las reflejadas. Puedes contar con un sistema de programación para programar los equipos de comunicación, que no todos los equipos son programables manualmente, sino otros son con software y a través de un sistema de cómputo, computadora. Bien, avanzamos. Bueno, este, este, como yo estoy responsable del sistema de comunicación metropolitana. Ahora, hay una caída de atención. Como saben que el terremoto no es de todos los días o que la necesidad, según los que están arriba, no es prioritaria. Hay una caída actualmente tanto en operatividad
en el sentido de que los equipos están sin mantenimiento, hay equipos que están con licencias vencidas, hay equipos que están desarmados, hay equipos que están malogrados, ¿no? Hay equipos, también falta de capacitación, hay equipos nuevos, pero nadie sabe cómo manejarlo. Hay una serie de factores que ha conllevado a que prácticamente la inoperatividad del sistema decaiga, ¿de acuerdo? Ya ha decaído bastante. Yo como responsable, ¿qué hago? Cumplo con informar la problemática y también sugerirla para revertir la problemática, ¿no? Y eso yo lo hago mensualmente a mi director, a mi jefe inmediato, con copia de mi director superior, ¿no? Entonces, yo cumplo con mi parte, pero ya el resto ya escapa de mi responsabilidad, ¿no? Entonces, seguiré insistiendo a que en algún momento le tomen la atención y tratar de mejorar la situación en general para apoyar especialmente a tanto a las redes, microredes y redes hospitalarias, ¿no? Pero como digo, estamos trabajando, si podría hablar de un 100%, trabajamos en VHF, estamos trabajando entre un 20 a 30%, no más. ¿Es ideal? No. Deberíamos trabajar en el 100%, pero no estamos. Hay deficiencias. Como ya le comenté, son varios factores. Que hay que corregirlo, ¿no? Como digo, como responsable, con informar la problemática, las sugerencias y las conclusiones. Bien, seguimos avanzando. Eso que ahí acaba todo. Bien, gracias con todos. Ha sido un placer poderles impartir esta pequeña charla, pero el tema de comunicaciones es realmente amplio. No solamente es teórico, sino también es práctico, ¿no? Y también hay cuestiones técnicas que también hay que aprender, el cual requiere un poquito de aprender un poquito de la parte técnica, ¿no? Lo que es voltaje, lo que es cosas básicas que también se enseñan, ¿no? En esta ocasión, de repente nos hemos limitado. Pero yo creo que ya con eso estaría acabando de mi parte. Sin más, antes darle las gracias a las personas que han hecho posible o impartir esta capacitación virtual.